Como les hablaba, bueno, hoy tenemos a Camilo, él es tecnólogo en producción agrícola, especializado en la parte pues de la verdad del aguacate especialmente, pero toda la parte pues de producción agrícola, fertilización, en procesos de reconversión de suelos, fundador de la marca Giblab, con la que yo creo que ya algunos han tenido pues el contacto y los que no pues la van a conocer hoy, una marca que trabaja con todos esos componentes orgánicos para el buen cultivo de las plantas y de otros tipos de plantas que Camilo nos va a hablar. Entonces va a ser una conferencia interesante, sin más preámbulos, como se dice, bienvenidos a Vive Cannabis 2020 en este segundo día. Y aquí los dejo con Juan Camilo de Giblab para que disfruten esta charla. Listo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo López. Soy fundador de la marca Giblab Agro. Somos una línea de fertilizantes que nos dedicamos ya alrededor de 5 años en el desarrollo de productos específicos para cultivos medicinales, en este caso el cannabis. Bueno, el día de hoy vamos a hablar algo muy básico, que todo el mundo pues tiene como esas inquietudes y se presentan como ante unas dificultades al momento de generar su cultivo. Y esas dificultades o barreras casi que siempre son económicas, por el espacio. Hay veces pensamos de pronto que no tenemos como las capacidades de pronto en locación o en este caso como de consecución de insumos, adquisición de las semillas. Entonces ya el país ha avanzado en ese tema y alrededor ya de 4 años viene desarrollándose a gran velocidad y creo que cada día en la ciudad están creciendo más los cultivadores. Entonces, el día de hoy les vamos a dar esta pequeña charla. Entonces, empezamos pasos básicos para el cultivo de cannabis en casa. Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué autocultivar? ¿Cierto? Nos enfrentamos siempre como a eso, o sea, ¿cuál es el beneficio? Y creo que el beneficio hay que empezar a analizarlo de una manera creo que mucho más personal, ¿cierto? Hay que empezar a mirar realmente qué es lo que nosotros estamos consumiendo o ingresándole al cuerpo y de dónde proviene. Casi siempre vemos de que lo que pasa eh, con, con ciertas, como les digo yo, productos o ciertas cosas es de que vienen con ciertos contaminantes, las fichas técnicas o las fichas de composición no son lo que realmente dicen que son, o en este caso vienen con productos cancerígenos o que nos afectan para la salud. En el caso del cannabis vemos de que uno de los grandes estigmas que tienen es el tema de cuando los consumimos, de pérdida de la memoria, dolores de cabeza, malestar general, que realmente entran en un estado antes de consumo más acelerado, ya que buscan lograr esos niveles altos de bienestar, o en este caso pues como de compuesto medicinal o de descanso o de eh, tratamiento pues como para el dolor. Entonces, hay que entender de que si en la industria agrícola o en el caso de los alimentos se maneja tan bajo, pues no tienen tanta ética en el caso como de los alimentos, lo que le están aplicando, pesticidas, insecticidas, hay que tener en cuenta ya en estas plantas medicinales es mucho peor y nos están o venden productos ya con yodos, con pesticidas, metales pesados, que realmente a la hora de consumir este producto cambia la simbiosis eh, a nivel cerebral y esto nos afecta y nos da pues como por resultado estos dolores de cabeza, pérdidas de memoria, ¿cierto? Y realmente ahí no estamos haciendo nada medicinal. Entonces esta es la primera barrera, porque autocultivar yo creo que es las ganas de vivir bien, vivir sanos y disfrutarnos realmente esta hermosa planta que nos brinda pues como muchos beneficios y fuera de eso es muy variada. Genéticamente tiene muchas manifestaciones, entonces hay que empezar a trabajar con todas ellas. Entonces seguimos con la identificación, ¿cierto? Ya sabemos por qué vamos a autocultivar, listo. Entonces ya nos animamos y vamos a empezar con el tema de la identificación. La identificación es lo siguiente, la planta del cannabis. La planta del cannabis es una planta, como la pueden ver aquí,
por acá. Esto es una planta de cannabis, que realmente, si lo vemos en esta situación, pues no tendría muchos requerimientos como cualquier otra planta, te puede crecer en cualquier parte, te puede crecer en un zapato, te puede crecer en un lugar lleno de piedras, ¿cierto? Al lado del río, en un lugar con poco espacio, con falto de luz, en cualquier esquina, rincón, de pronto que tenga unas ciertas condiciones mínimas, se puede presentar la vida. Ya depende, es lo que nosotros queramos, ¿cierto? Como garantizar cuánta medicina queremos garantizar y de qué tipo, en este caso, de calidad. Hablamos de calidad, es como términos de producción, ¿cierto? Entonces, nos enfrentamos a que hay ciertos cultivos, hay personas que viven en este caso en edificios, ¿cierto? En patios, o tienen la posibilidad en su finca de hacer su invernadero, o no tienen invernadero, no tienen los recursos y les tocó afuera, outdoor. En cualquier parte de esas se puede cultivar. Creo que lo importante es identificar primero las entradas de luz, es lo más importante. Miramos dónde nos está entrando la luz, cuántas horas de luz, ¿cierto? Óptimas del sol. Solamente me está entrando, estamos en un apartamento, me está entrando la luz directa solamente 3 horas por este lado. Entonces vamos a hacer unos pequeños ajustes y vamos a organizar dentro de la casa. Podemos colocar un pequeño bombillo, ¿cierto? Bueno, entonces lo importante es que no pues sembremos en cualquier parte. Si estamos en un apartamento, ¿cierto? Lo primero es identificar cuántas horas de luz nos están ingresando al lugar donde tenemos la planta y mirar cómo podemos de pronto optimizar eso, o sea, con un bombillo, en este caso un ahorrador, podemos ubicarlo en alguna parte que nos brinde pues como esa reflexión de una mejor manera y complementar esas horas del día. Si no tenemos ninguna de esas opciones, ni luz, ni lámparas, ni el invernadero, ni un sitio, por ejemplo, al aire libre, tranquilos. La planta, desde que ella empieza su proceso de germinación, ella empieza un proceso de adaptación y se empieza a adaptar a las condiciones donde ella esté creciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel nutricional y nivel metabólico no es lo mismo que una planta que está expuesta al sol 12 horas o que tiene 6 horas de luz, ¿cierto? Entonces, los nutrientes van a ser mucho más lentos por parte de la planta y hay que manejarla pues como mucho más tranquilo, o sea, más natural, por decirlo así. Listo, entonces la identificación es eso, identificar lugares de luz, buenas entradas de luz, que tenga ciertas corrientes de aire, que no sea pues un lugar presurizado donde no llegue el aire. Eso es como lo más importante. Ya vienen estos requerimientos que son luz, agua, sustrato y en este caso pues los nutrientes. Los nutrientes pueden aportarse dependiendo del enriquecimiento que le hagamos al sustrato o en la adquisición de productos que vendan en el mercado. Listo. Bueno, la adecuación. Entonces, nosotros, por ejemplo, a mí en este caso, este es mi autocultivo acá en la casa, tengo un pequeño patio, tengo unas entradas de luz solamente de 4 a 5 horas y de resto ya la luz queda es como pegando en la parte de afuera y se ve solamente el reflejo acá adentro. Me tocó hacer la adaptación de poner unos termolón alrededor para que la luz que entra indirecta pues, se reflejara de una mejor manera. Hemos tenido pues buen crecimiento, pero no es a la velocidad que debería de ser, al nivel de producción que se espera. Pero entonces nuestra medicina, nuestro autocultivo está totalmente garantizado. Eh, lo otro, en el tema de las materas, sustratos, todo esto lo podemos hacer de una manera muy práctica. Por ejemplo, al momento de germinar nuestras semillas, podemos nosotros utilizar vasitos, sean transparentes, sean vasitos de icopor, podemos utilizar materas plásticas, materas de coco, podemos utilizar costales, podemos utilizar, eso no tiene barreras, ¿cierto? Ya lo que hablamos es a términos de producción. Eso es una planta que con cualquier cosa puede crecer, pero ya a nivel productivo
sí requiere ciertas adecuaciones para tener una gran producción. Hay que tener en cuenta algo, que nosotros la diferencia de autocultivar a lo que se consigue en la calle es que en nuestras manos está lo que nosotros le administramos a la planta. Entonces nosotros no le estamos aplicando venenos, nosotros sabemos de dónde proviene el sustrato, la tierra, de qué sitio específico, ¿cierto? Cómo es la semilla, en eso también lo vamos a hablar, qué tipos de semillas pues hay que elegir. Eh, sí. Bueno, ¿qué vamos a sembrar? En el mercado existen varios tipos de semillas, como lo son semillas feminizadas, semillas regulares y semillas automáticas. Les explico. En la semilla feminizada es un proceso que se le hace a la semilla, en este caso hembra, para que produzca unos machos, se les hace un proceso de estrés, ella hace ese proceso de reversión y a partir de esa reversión que se hace ya el proceso pues como de polinización y pues, sí, de transformación pues como de la semilla, ¿cierto? Se sacaría ya a partir de ahí, de ese proceso de polinización, lo que es la semilla feminizada. ¿Qué es la semilla feminizada? Es una semilla que le inhiben el gen, en este caso macho, y lo que va a hacer es que la planta tiene casi un 99% de probabilidades de ser hembra. Entonces, siempre que tiramos estas semillas, que sean de un banco, en este caso, pues reconocido, y que nos dé la garantía de que si son feminizadas, pues nos van a salir siempre seguramente hembras. Ya cuando tratamos con semillas regulares, que es lo que normalmente más se ve en el mercado, estas semillas tienen una particularidad que genéticamente la información que tienen ellas es mucho más amplia. Entonces, a las semillas feminizadas, por hacerles ese proceso, se habla de que pueden perder ciertas cualidades. La semilla regular, por el contrario, antes las tiene en más. Pero la dificultad es que hay que sembrar en mayor cantidad, o sea, hay que sembrar un número mayor de semillas para hacer un proceso de selección, tanto para seleccionar las plantas machos que nos salgan y las plantas hermafroditas. Y a partir de esas selecciones cogemos las hembras que tengan un mejor porte, tengan una mejor cualidad y podemos ya escoger si deseamos dejar esas semillas hembras, las dejamos para producción o las convertimos en madres, que ya sería una madre realmente mucho más potente que una madre sacada de semilla feminizada, que realmente tiene pues como un sistema inmunológico, por decirlo así, pues más bajito, está más resentido. Ya lo que es la semilla hermafroditas, esto es lo mismo que las semillas sexuales, ¿cierto? Que te va a salir ese tipo de condición, o hermafrodita o macho. Entonces ya vamos a ver ciertas eh, condiciones, pues como la semilla. Y la semilla automática es una semilla que nos va a crecer, es un cruce con una variedad rudelaris, que son unas variedades que tienen un periodo de floración mucho más corto y ellas no dependen, en este caso, eh, o perdón, no les afecta ese fotoperiodo de 12 horas. Entonces, con semillas automáticas, las personas de pronto que tengan un balcón, ¿cierto? Y que de pronto tengan un poste de luz afuera y al tener semillas feminizadas o regulares, eso les afecta en el término de producción porque al momento de la planta estar florando, ella requiere oscuridad total. Sí, hay ciertas genéticas, en el caso de las sativas, que se pueden estresar mucho más fácil a sus estrés lumínicos. Entonces, esas personas que están más urbanas, más en la ciudad, más en apartamentos, más con esa luz indirecta en las noches, es muy recomendado que utilicen este caso de semilla, en este caso de esas semillas de las automáticas. También hay que tener en cuenta de que al momento de que te germine no lo puedes trasplantar en vasitos así, o sí lo puedes trasplantar, pero te va a quedar la planta pues mucho más pequeña, ya que el proceso de floración que ella tiene ya no depende de las condiciones lumínicas, sino que ya es la información genética que ella tenga. O sea, si ella encuentra unas buenas condiciones y está totalmente desestresada, ella te va a crecer, te va a crecer, te va a crecer, te va a crecer, pero por algún momento se te estresa o encuentra unas condiciones adversas, ella hace lo que genéticamente está en su sistema, que es reproducirse. Entonces entra en su proceso de floración y, hermano, si tenías una plantica así
y de una se te estresó, entonces ya mira que la producción pues va a ser mucho más mermada. Pero lo ideal sí es tenerla como una bebé, darle buen espacio, su buen sustratico, su buena lucecita también para complementarla, para que ella tenga su buena luz en la noche, independiente si tiene pues luz indirecta afuera o no, y esto nos va a garantizar pues muy buena producción. Es una planta que come mucho, exige demasiada luz, entonces hay que tener siempre eso en cuenta. Eh, Seguimos, bueno. Entonces, las condiciones básicas, en este caso, para la germinación. Vamos a hablar ya, hacemos la identificación de la semilla, ya fuimos y buscamos el banco, fuimos y buscamos la persona, en este caso, miramos de que sí tenga un proceso genético bien definido con sus semillas, o sea, que sí sea una persona que ya venga 5 o 6 años, que hay varios en el gremio que trabajan ya desde ese tiempo sacando sus propios cruces, que ya sabemos de que genéticamente esas semillas tienen un potencial excelente. O si no, nos vamos a los bancos comerciales, que en este caso, pues, dependiendo los bancos, manejan, en este caso, pues, como su calidad o su expresión genética. Hay unos bancos que tienen una genética brutal, hay otros que tienen pues las mismas genéticas, pero la expresión fenótica pues puede variar bastante. Entonces, ya al identificar esa parte, ya vamos a hacer nuestro proceso de germinación, compramos la semilla y hay varios tipos para hacer ese proceso de germinación. En mi caso, yo recomiendo el proceso de germinación en bandejita, ¿cierto? Con servilleta y abrimos la coquita, ¿cierto? Normal, ponemos las servilletas y ponemos las semillas, ponemos las servilletas otra vez, las humedecemos, no muy humedecidas, no pueden quedar totalmente encharcadas porque eso nos cubriría la semilla, no que queden como un 60-40 de humedad. Y lo vamos a tapar, ¿cierto? Y lo vamos a llevar a un lugar seco, oscuro, y que tenga una temperatura pues como más bien templada, ¿cierto? Que sea más bien templadita, que no vaya a hacer mucho frío tampoco, porque si hace mucho frío nos va a alargar el proceso de germinación. Entonces tampoco, si es muy caliente, pues nos va a generar un proceso de hongos dentro de la bandejita. Entonces hay que tener como un nivel más bien templadito, y que sea totalmente oscuro. En mi caso yo la meto dentro del closet, debajo de la ropa, las camisetas, todo, la meto ahí y alrededor de 3 días está ya las semillas germinando. ¿Qué garantiza el proceso de germinación eficiente? Exacto, la semilla, ¿dónde estamos comprando la semilla? Verificar muy bien la semilla, cómo viene, si es una semilla muy amarilla o si es una semilla muy negrita, que tiene una buena coloración. Normalmente cuando vemos esas semillas así muy amarillas o blanquitas, lo ideal es que la semilla la debemos de coger y hacerle con los dedos, no con las uñas, con la manito, medio apretarla, ¿cierto? La semilla que es buena de cannabis no se estripa, no se daña. Entonces eso es un buen método de calidad para saber de pronto qué es lo que vamos a poner a germinación y no perdamos ahí 3 días, 4 días en ese proceso. Entonces verificar muy bien que la semilla tenga pues como buena frescura, que se vea pues buen color, negrita, que tenga bien las estrellitas, bien definida. Si es grandecita, gordita, mucho mejor. Eso garantiza que ese proceso de alimentación mientras ella estaba embarazada, por decirlo así, fue muy óptimo. Cuando las semillas son muy pequeñas, es que ese proceso de nutrición fue más bien regular porque de pronto utilizaron la planta para otros procesos, entonces no fue 100% dedicada para el proceso de crianza de semilla. Entonces, es eso. Hay que mirar muy bien el proveedor. Entonces, listo, aquí tenemos nuestras semillas. Ya nosotros hicimos ese proceso de germinación y ahora vamos a pasar a hacer el trasplante. Hicimos, en este caso, la germinación de semillas de Don Vito Seeds. Es un banco de acá de la zona, de acá de la ciudad de Medellín, y tienen unas genéticas que ya están adaptadas a las condiciones de nuestra ciudad, en este caso de Antioquia, que tenemos pisos térmicos desde los 2500 hasta el nivel del mar. Entonces,
es un buen banco. Hay otros bancos acá en la ciudad, como lo es Crew, como lo es Mano Verde, ¿cierto? Estos bancos, como lo es también Paisagro, los compañeros de Breeders, estos tipos de semillas, por ejemplo, esta semilla es de nuestros amigos de Breeders y vemos de que son semillas que miren su vigorosidad. Eh, ya están totalmente adaptadas. Ya usted tira una semilla de esta y antes lo que te pide es más espacio. Entonces, bueno, vamos a trasplantar. ¿Dónde la vamos a pasar? Tenemos varias opciones. Si no tenemos vasos, no tenemos vasos de icopor, no tenemos vasitos plásticos, no tenemos nada más, hermano, cojamos una botellita, reciclemos, partámosle el culito a la botellita, le hacemos unos huequitos y la tierra, llegamos hasta ese punto. ¿Qué tierra vamos a utilizar? Bueno, a términos de producción de una calidad alta, pues hay que tener unas condiciones óptimas, un sustrato totalmente aireado, como ya es un nivel de producción mucho más óptima, pues ya se habla de un nivel premium de fertilizantes, ¿cierto? Y ya más que todo se depende de los fertilizantes y no tanto de lo que la tierra nos puede aportar. ¿Por qué? Porque ellos dependen más de un tiempo de producción. Entonces ese tiempo de producción está determinado, en este caso, por niveles de asimilación en la planta. Entonces, entre más se asimilen los productos, el tiempo de producción va a ser mucho más rápido y ellos pueden acortar o acelerar esos procesos. Nosotros, en el caso de los autocultivos, tenemos una opción pues mucho mejor. Podemos jugar con ese tiempo, pero podemos sacar plantas mucho más grandes, mucho más frondosas, con cogollos mucho más pesados, aumentando así, pues, en este caso, la productividad. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer el proceso de siembra, vamos a coger un vasito plástico, ¿cierto? Vamos a coger las tijeras y vamos a hacer aquí alrededor, vamos a cortar estas partecitas en 3 partes, ¿cierto? Y ya aquí queda ya el proceso de filtrico. Listo, no sé si ahí se ve, ya se corta. Bueno, esto es por 15 días, 20 días, mientras de acá los pasamos al proceso de baldes o al lugar donde lo vayamos a llevar, en este caso a campo, a geotextil, a maceta, a lo que necesitemos. La tierra, nosotros en este caso estamos utilizando una tierrita sencilla, no tiene cascarilla inclusive, pero la ventaja es que es una cascarilla. Cuando vayan a utilizar ese tipo de materias primas, investiguen esta parte, investiguen todos los pros y los contras. En el tema de las cascarillas de arroz, el problema es que la cascarilla no la queman y por eso no la hacen en su proceso de desinfección. Tercero, en ciertas producciones viene con trazas de glifosato. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde estamos comprando ciertos productos, o ahí es donde empezamos a mirar, no vamos a utilizar lo que es la ripiadura de coco o turba, ¿cierto? Si no, utilicemos entonces la tierrita de la finca, podemos utilizar cualquier otro tipo de compuesto. Eso sí, sabiendo de dónde viene, sabiendo pues su proceso, ¿cierto? No es que sea las materas, la tierra de las matas de alrededor de la finca o algo donde se le aplica el veneno, el producto, no. En nosotros está como saber bien ese proceso o donde compramos en este caso el producto. Puede ser un sustrato ya preparado como en los diferentes grow shops de la ciudad que te garantizan ya medidas exactas de pH, de C, unas condiciones específicas de estructura, de aireación, o si quieres de una buena manera, puedes hacer tu misma mezcla. Consigues tu tierra, consigues tu coco, consigues tus materiales y consigues tus minerales y vas haciendo tu proceso lentamente de adaptación. Vas viendo de pronto con el paso del cultivo eh, qué es lo que la genética que escogiste puede requerir más. Si de pronto esta genética que escogí me requiere más materia orgánica o me requiere más aireación o realmente no requiere un sustrato tan específico, ¿cierto? Un sustrato sencillo, lo único que hice fue optimizar con ciertos compuestos y listo. Entonces ahora vamos a coger nuestro vasito, ¿cierto? Lo vamos a llenar a la mitad y vamos a sacar nuestra semilla.
Entonces, en este caso, vemos la semillita germinada. Vamos a hacer aquí un proceso de medición, como medir más o menos hasta dónde llegaría. Y vamos a coger con cuidado más tierrita y vamos a empezar a llenar. Vamos a ver si por acá se ve. No se estrese, no, son plantas, esto no podemos ser como la generación de los padres, que nuestros padres que les da miedo coger el celular o ciertos aparatos tecnológicos por miedo a dañarlos. No nos dé miedo a las plantas creo que si las tratamos con buen cariño, buena manera, ya nos van a responder. Entonces, no les dé miedo ensayar, trabajar. En sus manos está saber de dónde compran los insumos, las materias primas. Ya saben ustedes las fichas técnicas, composiciones, como cuando nos comemos un paquete de chips, hay que mirar los ingredientes activos, cuál es el que está trayendo más venenos o algo, pero tenemos que aprender a estar un poco más informados y no esperar a que de pronto lleguen y nos vendan una información que de pronto pueda ser falsa. Entonces ya ahora tenemos nuestra matica, ¿cierto? Totalmente sembrada. Y aquí viene ya algo. Entonces, tenemos varias opciones. Ella en este momento tiene una reserva nutricional, ¿cierto? Que viene ya dentro de su semilla. Ella utiliza esa reserva para poder formarse, para poder sacar los cotiledones, desarrollar esas primeras, estirar esa primera parte de la raíz, ¿cierto? Entonces, ella tiene esa reserva para eso, pero va a encontrarse con el sustrato con una reserva nutricional que ya está ahí previamente. Entonces, esa tierrita, tenemos dos opciones, las podemos, al momento de ya trasplantarla, podemos hacerle el riego, el prerriego con agua sola o si tenemos en este caso un fertilizante de floración, una base de floración, en este caso pues sería el producto de nosotros o cualquier otro comercial. Lo ideal es que no pase los valores, en este caso serían estos, que es el NPK, los valores no pasen de 10, aunque si ya está de 10 para arriba o 9, 8 de fósforo, por ejemplo en este caso empezamos, el primer numerito es 4, o sea, el NPK es nitrógeno, fósforo, potasio. El primer número es 4, que es nitrógeno, el segundo es 8, que es fósforo, y el último, que es potasio, es el 6. Entonces, esto tiene una condición de fósforo ideal y de nitrógeno para esta primera etapa de crecimiento, ¿cierto? El fósforo es muy necesario en estas primeras etapas para el desarrollo radicular de la planta. Entonces, el nitrógeno viene en una condición donde no prima, porque sabemos de que el sustrato, en ese proceso que va haciendo lentamente, va aportándonos nitrógeno, la planta tiene su reserva también de nitrógeno, pero el fósforo, la planta sí lo necesita en gran cantidad para poder colonizar ese sustrato. Entonces, cogemos nuestro producto, recuerden que todos los productos orgánicos hay que mezclarlos bien. Si son productos sintéticos, tienen un nivel de solubilidad mucho más alto, o sea, son sales, prácticamente con una sola mezcladita ya tienen, en cambio los orgánicos hay unos que se pueden tener un proceso de precipitación, entonces para que tengamos eso en cuenta. Escogemos nuestra coquita, vamos a llenar, ¿cierto?, de agua y vamos a coger la jeringa, una jeringuita, listo. Vamos a coger 2 ml, ¿cierto? Por litro. Bueno, aquí vamos a la medida de litro. Aquí ya tengo yo para regar varias plantas. En este caso lo dejo para ahora seguir con el proceso de siembra. Entonces, aplicamos el agua. Primero, les explico algo con el agua. Estamos en la ciudad, ¿cierto? El agua casi que acá en Medellín, en este caso pues en Medellín, el agua tiene un nivel pues muy adecuado y en el caso pues se puede consumir casi que directamente desde la canilla. Entonces esto ya viene con un pH totalmente
regulado y con un nivel de EC también controlada, o sea, de sales disueltas. Entonces, lo ideal es coger esta agua, ¿cierto? Si no tienen un balde, cojan una botella de 2 litros y guarden el agua de un día para otro, pónganla a reposar, déjenla a que ese cloro se evapore naturalmente y ya poder tener pues el agua con un pH regulado, con una S no muy alta, tener esa agua ya totalmente lista para hacer la aplicación. ¿Qué se presentan las fincas? En las fincas con los nacimientos y todo, es que normalmente el agua es muy dura y lo que hay que hacer es un proceso, en este caso, de subir o bajar el pH. Entonces, ¿esto en qué implica? En la asimilación de los fertilizantes o de los nutrientes. Por ejemplo, uno de los nutrientes, en este caso, que depende mucho, demasiado del pH, es el hierro, y es un elemento fundamental en la planta. Tanto que si la planta no tiene forma de asimilar ese nutriente, ya entra en un proceso, en un complejo de desnutrición. Entonces, hay que estar muy pendientes también de ese pH. Normalmente las mezclas que nosotros hacemos de sustratos o que venden vienen ya con ese pH. La tierra, por ejemplo, en este caso, hay que mirar bien de dónde la vamos a sacar. O sea, no es que vamos a llegar y, bueno, listo. Entonces, como dijeron que sacar tierra, entonces vámonos para allí, para el monte y vamos a sacar. Y en el primer potrero con barranco amarillo que vieron, ahí sacaron la tierra. No, hay que ser inteligentes de esa manera, identificar es una planta que tiene un requerimiento muy alto en nutrientes. Entonces, lo ideal es donde hayan, en este caso, frutales, ¿cierto? Usted vea al lugar donde de pronto hayan árboles con frutas y que en este caso sabemos de que ¿ves? Está muy bien esta zona, tiene muy buenos arbolitos, guayabas, mangos, ¿ves? Miramos bien, quitamos la primera capa de material vegetal, hacemos pues, la tierrita, la sacamos, verificamos de que no venga con tanto material arcilloso, lo retiramos, tratamos de sacar la tierra lo más pulpita que se pueda y ahí tenemos ya nuestro sustrato. Ya términos, en este caso, pues productivos a nivel industrial, eso no está pues por los planes, porque ellos tienen que garantizar un proceso de trazabilidad. Entonces, ahí es donde nosotros como usuarios tenemos que entender dónde estamos nosotros, dónde es la industria y en esa mitad donde nosotros nos podemos mover, ¿cierto? De que listo, está bien, el cannabis, la industria tiene unos requerimientos, pero parce, yo estoy acá abajito, yo no voy a llegar allá, es que yo no tengo que montar un sistema productivo, de tal manera que me garantice X o Y producción tantos meses, ¿cierto? Sino que lo que yo quiero es una interacción con la planta, quiero sacar mi medicina, quiero ver cómo es ese proceso y interactuar en todo ese ciclo, hacer la interacción con la planta y aprender. Hay que botar el miedo, la primera vez es donde es difícil, pero hay que hacerle, nos damos cuenta de la planta lo que va necesitando. Entonces ya vemos que aquí ya trasplantamos nuestra plantica, ¿cierto? La tenemos ya acá. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo siguiente, no la vamos a sacar a la luz directa. Si la sacamos a pleno sol, pues ella está, es un bebé. El sol la va a coger y la va a chicharronar, la va a dejar totalmente cristalina y pues no la va a afectar y se va a morir la planta. Lo otro, tampoco la podemos sobre regar. Si la sobre regamos, hay veces puede pasar de que entre en un proceso, en este caso un dumping off, y se le pudre la parte del tallo o el cuellito del tallo y cuando menos pensó se quebró la planta. Entonces, lo ideal, cuando hagamos este proceso, dejarla en luz indirecta por alrededor de 3 a 5 días, ¿cierto? Depende. Si el lugar está si estás en un lugar muy nuboso, un lugar donde hay muchas nubes, tu ciudad muy alta, tenés demasiada nubosidad, mucha agua, Londres, por decirlo así, llueve pues así, o la Amazonía no, porque ya sí va cambiando, pero si un lugar, la Unión, allí pues un lugar muy alto, entonces la luz indirecta pues va a ser mucho más corta porque ella va a desarrollarse, ya cuando ella saque las dos hojas verdes, los dos cotiledones y las dos hojitas verdaderas, ya inmediatamente luz directa. Aquí tenemos un ejemplo, ya estas están un poquito más grandes, más desarrolladitas y están ya en luz directa.
¿cierto? Entonces, mire, va, estas son unas semillas del banco Paradise Seeds, Sputnik número 1. Vemos la diferencia, ¿cierto? Esto es una automática de un banco muy bueno que es de Greenhouse. Esto fue una semilla regalada, se ganó en Expo Medellín el año pasado. Es una Widow, Auto White Widow. Y miramos, miren, les quiero mostrar es esto, el nivel de estrés. Ella realmente sí se estresa más fácil. Mira la que está mucho más pequeñita, más achiladita, a diferencia de esta fue la que más se estresó. Es genéticamente estas plantas son mucho más fuertes, más vigorosas, estas son más consentidas. O sea, esto es como un deportista profesional, hay que tenerle todo full, full, full. Si no se le tiene bien todo, ella va a quedar chiquita, te va a estresar, se te va a salir, te va a ser complicado. Las feminizadas también pueden actuar como automáticas, pero ya en ese proceso de floración tenés que estar muy cuidadoso con ese tema del aluminio. Entonces, bueno, sabemos entonces que si tienes mucha nubosidad, entonces al tercer día las puedes sacar, luz directa. Si estás en un lugar muy soleado, pues si trata de dejar esa semanita, dejarla una semana a luz indirecta, que ella se vaya creciendo, ¿cierto? Le vamos haciendo la adecuación acá en la parte del tallo, ¿cierto? Esta, por ejemplo, ya está lista para el trasplante y hay que subirle el sustrato siquiera esta parte. ¿Por qué? Un viento, puede pasar un viento y nos puede fracturar la planta, la puede quebrar y al hacer ese quiebre, y una vez nos corta toda la subida de nutrientes y se quemó la plantita. Entonces, este es el proceso de germinación. Listo, como les comentaba lo del sustrato, las condiciones mínimas, esta planta es una planta muy exigente. La clave, aireación. Ella le gusta la aireación, las raíces no les gusta sentirse apretadas. Si usted puede hacer un comparativo, una misma genética, en un sustrato totalmente compacto a un sustrato totalmente aireado, van a ver que la del sustrato compacto va a quedar con hojas pequeñas, va a quedar chiquita, como apretada, a diferencia de la que tiene el sustrato más aireado. Entonces, ahí es donde ya nosotros entramos a jugar. Mire que de las dos formas se puede cultivar. Puedes tener tu planta de igual manera con un sustrato apretado, te va a crecer, te va a producir, ¿cierto? Pero productivamente no va a ser mucho, pero te va a producir la medicina y de buena calidad. Pero si nosotros ya llegamos, cogemos esta tierra, le adicionamos unos minerales. En este caso, esto es unos minerales a base de guano que nosotros manejamos, no guano de murciélago sino de larva de escarabajo, viene con extractos vegetales y viene con silicatos primarios. Entonces, si coges tu tierrita, le aplicas, le haces la adición de minerales, le haces la adición, en este caso, de ralladura de coco, ¿cierto? De turba de coco, que tenga un pH y una salinidad, pues ya, o sea, que sea lavado, o en este caso cascarilla, y le adicionamos materia orgánica, vamos a tener un sustrato 1A. Podemos coger la tierra, mezclarle materia orgánica y cascarilla, también, no importa. Ya tenemos que tener claro de que la variedad que tengamos sea una variedad que le guste comer bastante y fuera de eso, pues tenerle también unas condiciones lumínicas óptimas para que ella pueda salir como de ese ambiente un poco adverso, por lo que el sustrato está tan, tan pesado, por decirlo de esa manera. Entre mejor leemos el sustrato, por eso vemos fórmulas especializadas en los diferentes grow shops, unas fórmulas que vienen con perlitas, otras que vienen con cuarzos, otras que vienen con pomes, otras que vienen con ciertas cantidades de humus, otras que vienen con otros tipos de compuestos, con coco, otro que viene con una turba que es sphagnum. Entonces, ahí es donde viene el tipo de calidad como de sustrato y eso nos va a dar una calidad diferente en la planta y una expresión. Pero no quiere decir que no podamos cultivar con tierrita sencilla. En mi caso, estas plantas de acá atrás tienen un 50 y 50, tienen sustrato de un grow shop de acá a la ciudad, de uno de los grow shops de acá a la ciudad, y tiene sustrato que yo le he hecho un proceso de remineralización por más de 4 años. O sea, es el mismo sustrato con el que yo empecé hace 4 años acá en mi apartamento a hacer el proceso de autocultivo. ¿Alguna pregunta, inquietud? Bueno, mira, Cami, por acá tenemos algunas preguntas de la gente que nos acompaña. Entonces, mira, por acá
Por acá, a ver, tenemos acá a Giovanni Rodríguez. Sí. Entonces, aquí le vamos a ir contestando. Giovanni, ¿cómo Mira, estás? ¿cuánto necesita de luz diaria con la lámpara? Listo, bueno. La planta es muy exigente de luz, ¿cierto? La luz natural que nosotros tenemos es el sol. El sol dura de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La intensidad lumínica que tiene el sol es demasiado alta, o sea, un sodio se le queda en pañales, que es una de las luces más fuertes, o una luz LED, o otras nuevas tecnologías que están saliendo en el tema de LED. Entonces, quedan en pañales con el tema del sol. Entonces, de entrada sabemos que es muy, muy exigente. Lo que pasa es que desde el principio tenemos que darle una intensidad lumínica ideal. Por ejemplo, los fotómetros. Eso es un medidor que venden normalmente en el mercado. ¿Qué es un fotómetro? Un fotómetro es un medidor de, por decirlo así en pocas palabras, de luz, que te va a medir la luz que en este caso hay en el ambiente ideal para que las plantas se alimenten, ¿cierto? Pero ese fotómetro no te va a medir diferentes parámetros, tanto de rayos UV, rayos ultravioleta, él no te lo va a leer. El fotómetro hace las mismas funciones que el ojo, tiene la misma capacidad de tomar la misma medida, solamente que nosotros no sacamos números. Nosotros decimos, bueno, no, tiene buena luz, tiene mala luz, tiene buena luz, está como que regular, ¿cierto? Hay que empezar a calibrar ese ojo, a identificar cuál es el mínimo de luz y el máximo de luz. El mínimo de luz en este caso es, como te digo yo, es una luminosidad pues un poco alta. Y si tienes ya garantizada, por decir algo, esa lámpara de 50 watts o de 100 watts, lo ideal, si solamente la planta depende de esa lámpara, lo ideal es que sea todo el día. Si solo está con esa lamparita, hermano, le tocó de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero en este caso, si es una persona que tiene un balcón, tiene una luz indirecta, ¿cierto? Le entra un reflejo o otro tipo de luz, pues entonces ya entra uno a compensar como con esa lámpara, con ese tema eléctrico, porque el tema de costos hay veces se puede de pronto complicar. Pero entonces es eso, es identificar cómo es la entrada de luz. Si no hay entrada de luz, entonces sí tenemos que hacer esa aplicación de luz artificial durante las 12 horas de todo el día, o si no, pues ya vamos haciendo pues como ese balance, las horas que tenga en la mañana o en la tarde con la luz del sol, y ya el resto de horas las vamos complementando pues con los bombillos. Listo, Cami, muy bien. Entonces, mira, por acá también con esa misma pregunta le contestamos también a Fernanda Morales, que nos preguntaba que cuántas horas de luz directa recomiendan. Bueno, estuvo muy buena la contestación, Cami, allí. Tenemos por acá a Alejandra Lazo, nos está preguntando, bueno, esta parte de los machos y las hembras, me dije, ¿cómo se identifican entre macho y hembra? Lo vemos ahorita entonces que lleguemos a floración, ¿no? Para que le conteste que estén Sí, pendientes. exacto, ya ahí vamos a mostrar una imagen en la diapositiva para que puedan hacer ese proceso de identificación mucho más rápido y adecuado. Eso. Vale, hagamos otras dos ronditas de preguntas. Vamos a hacer lo siguiente también para que volvamos más interactivo. El que tenga alguna pregunta ahorita nos la escribe por el chat y en el momento que vayamos a ir le damos el espacio para que le demos el espacio y te la hable directamente. Levantan una manito. Algunos miren que por ahí tienen una opcioncita en el chat o algo, entonces nos avisan y nosotros les damos micrófono para que le contesten a Camilo, ¿vale? Vámonos con dos preguntitas más y para que continuemos. Juan Pérez nos está preguntando por acá. Hola, buenos días. Tengo 3 semillas que llevan casi 2 semanas en la coquita, pero no me germinan. ¿Qué me recomiendan? Listo. Bueno, hay veces la nutrición de las semillas es muy buena y queda con la cáscara demasiado dura. Entonces, eso es como en las semillas de, por ejemplo, en cualquier otra planta. En el aguacate, en los aguacates hay veces se demora mucho la semilla, entonces se le hace un proceso como de, se me va en este momento el nombre, pero se le hace un proceso como de escalcificación, no, se le quita una parte de ella, ¿cierto? Y esto lo que hace es que al quitarle esa partecita, ese proceso se acelera, ¿cierto? Entonces se garantiza de que la raíz salga mucho más rápido. Se rompe mucho más fácil como ese proceso de latencia. En el caso de la raíz, la semilla del cannabis, a veces viene muy dura y ya ha pasado una semana como el compañero, y lo ideal es, la destapamos, verificamos de que de pronto no tenga moho,
¿cierto? Que moves como si fuera como una especie ¿cómo le digo yo? De lanita, una lanita que pequeña que pueda tener ahí. Si no tiene esa lanita, entonces vamos a coger, puede ser con cositos esos depiladores, la ponemos en la puntica y lo apretamos medio, medio. La idea es que ella o sea, romperle la cáscara manualmente, o sea, medio apretarla, medio apretarla. También hay que verificar de pronto de que no tengas mucha humedad. Si tienes demasiada humedad, entonces esto es lo que puede estar pasando. Es ideal, si tienes así en la coquita y está muy húmedo, puta, tírale una servilleta encima o trata como de secar un poquito, ¿cierto? Para bajarle ese exceso de humedad. Si no, si la semilla ya se puso negra del todo y generó como una especie de empañamiento, pues como que empaña a un lado amarillito, hermano, esa semillita, déjame decirte que ya acaba de perderse. Entonces hay que estar muy pendiente como de esas cositas. Juan. Cami, sigamos, dale. Entonces sigamos con el tema y ahorita seguimos con otra ronda de preguntas, ¿se parece? Listo. De una, sigamos. Bueno, entonces, condiciones de crecimiento. Listo. Para el tema de crecimiento, la planta, ya sabemos, es muy exigente en los temas lumínicos. Entonces, identifiquemos muy bien la zona, identifiquemos muy bien dónde vamos a sembrar, la genética, identifiquemos muy bien el tipo de sustrato. Entonces, ya cuando tengamos eso identificado, en el tema de crecimiento hay dos opciones. Una es, o le hacemos un enriquecimiento previo al sustrato, o sea, que le vamos a adicionar materia orgánica, porque esa materia orgánica lentamente nos va a ir liberando nitrógeno y otros compuestos, o hacemos la adición, la aplicación de otros productos a nivel comercial. Lo ideal es que la planta tenga una eficiencia en el tema de asimilación de nitrógeno, o sea, que ella esté verdecita. Hay diferentes tonalidades de verde, hay un verde muy oscuro, hay un verde más bien clarito, hay un verde como limón, verde como amarillito. Ese verde amarillito, hay veces es un síntoma de que la planta te está pidiendo más alimento. Entonces, puede ser que el sustrato esté muy bien, pero la liberación de esos nutrientes de ese sustrato es de lenta asimilación. Entonces, la planta necesita ya esos nutrientes y no tiene la capacidad para esperar, o en este caso el sustrato no tiene los microorganismos suficientes para poner disponibles esos nutrientes. Entonces ahí es donde entran diferentes tipos de productos, lo que hay en el mercado, pues, los productos que hay es uno de nosotros, que manejamos la base de crecimiento. Aquí, como les expliqué, el NPK es 864, miremos de que ya viene con un contenido más alto de nitrógeno, pero no deja de tener las otras bases porque la planta necesita también producir raíces, producir en este caso el potasio es muy esencial en la parte de crecimiento porque esto nos garantiza de que la planta mantenga hidratada, de que mantenga con un buen tallo, un buen grosor, los refuerzos que le hagamos de minerales al sustrato, en este caso los silicios, ya los descubrí silicatos que hacer. nos van a ayudar, en este caso los silicatos, a darle una resistencia mecánica a la planta, darle mayor grosor al tallo. Entonces, ahí donde nosotros empezamos como a jugar con lo que queremos con la planta. Entonces, en crecimiento es eso, tengamos muy pendientes el tema lumínico, el tema del espacio, o sea, en el tema del sustrato y la aireación como tal. Eso es fundamental. Lo otro, las podas que se le hacen en el proceso de crecimiento son diferentes y cambian diferentes cosas en la planta. Una de ellas es el tema hormonal. Cuando nosotros hacemos podas apicales, ¿cierto? Y le decimos a la planta, hey, no crezcas más hacia arriba, sino que crezcas más los laterales, los bracitos, crece estos bracitos. A nivel hormonal, ella lo que está consumiendo más son ciertas hormonas, como lo son las citoquininas y en este caso las auxinas. Entonces, ahí es donde entran ciertos productos especializados que lo que hacen es potencializar, o sea, que en menor tiempo crezcan esos brazos. No necesariamente que el fertilizante sea muy bueno y que me va a crecer, no, porque ahí donde yo les decía ahora, hay que tener claro es la luminosidad y cómo es la velocidad
que la planta ha venido creciendo con esa luminosidad. O sea, si nosotros estamos a plena exposición solar, obvio que la planta, apenas la estimulemos con nutrientes o con bioestimulantes, obvio que la planta se te va a explotar, se te va a querer salir, porque ella está muy vigorosa, tiene demasiada energía acumulada y eso se va a expresar pues como en ese desarrollo de la planta. Pero si tenemos una plantica que está creciendo ahí con baja luminosidad, con una lucecita más bien suave, lenta, entonces, primero, no vamos a necesitar tanto fertilizante. Segundo, el tiempo de aplicación en la semana ya no va a ser tan seguido. Donde una planta afuera le aplicábamos día por medio o una planta con un sistema lumínico alto le aplicábamos casi que diario, ya una plantica de estas prácticamente que la estamos regando cada 4 días, cada 5 días. Una vez a la semana le aplicamos nutriente y ella con ese nutriente tuvo para manejar toda la semana hasta la otra semana. Entonces, eso es lo que hay que aprender. Aprendamos a conocer nuestra planta, cómo creció, ¿cierto? Cuáles son de esas condiciones que yo tengo y empezamos a trabajar y a mejorar más esas condiciones. Por eso es muy importante, siembren, no se queden sin sembrar, no que no tengo el espacio, que qué miedo, que no es que no tengo el sustrato especializado, no tengo los fertilizantes especializados, no tengo la genética, no importa, así sea una semilla que le haya salido en el del fin de semana, una semilla que le regalaron en el taller, la semilla que sea, tírela, ensáyela, hágala en el seguimiento, miren cómo se comportan en esas condiciones que ustedes tienen y ahí en base en eso empezamos ya a hacer ese proceso de mejora, ¿cierto? Y de optimización de producción. Pero entonces eso está en cada uno. Listo. Floración. Ya entonces nosotros crecemos nuestra semilla, sea regular, sea feminizada o sea automática. Si nuestra semilla es regular, o sea, regular es la siguiente, regular es normalmente las semillas que nos regalan en talleres, que nos regalan en cantidades, ¿cierto? O vienen ya rotuladas en su etiqueta como semilla regular. Estas semillas, pues normalmente no sabemos qué es en vegetativo, si es macho, si es hembra, si es hermafrodita. Entonces, al momento en que ella empieza a hacer su proceso ya de cambio de sexo, ella tiene unas partecitas donde pueden ver ahí en la imagen, van a ver como una serie de racimitos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es esto. Yo les voy a tratar aquí, bueno, yo les traigo esta planta. Les voy a mostrar, no sé si se ve desde el celular aquí, pues voy a hacer esto y esto, mire. Ella ahí, no sé si se ven los pelitos, no sé si se ve. Me dicen si se ve. Pues se ve mínimo, sí, se ve un poquito. Bueno, esos pelitos, ese es el signo de que es hembra. Si no están esos pelitos, vas a ver que te va a salir como un ramillete, así como esas bolitas. O sea, si no te sale un pelito blanco y te salió como una especie de racimito, déjame decirte que tienes un hermoso macho. Si te salió el pelito blanco, bien, vas bien. Es una semilla hembra, ¿cierto? Y hay que seguirle haciendo ese proceso de seguimiento. Hay que tener una cosa en cuenta. Compré mi semilla feminizada de un banco muy famoso, costó 200.000 pesos las semillas, carísimas, pues, por decirlo así, y listo, y me la llevé, pero yo vivo en una zona muy alta, por decir algo, el oriente antioqueño, yo no tengo las condiciones óptimas de controlar temperaturas, o sea, de cambios de temperaturas dentro del cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas genéticas que al tener esos cambios tan bruscos de temperaturas y de humedades, ellas se estresan, así sean feminizadas. Y casi siempre empiezan a sacar en diferentes partes de la planta bracitos machos. Entonces hay que tener mucho cuidado, más que todo con las variedades sativas o, lo digo yo a modo personal, la variedad Sauer Diesel, en zonas altas como lo es el oriente antioqueño. Hay que tener en cuenta de que allá los cambios son muy variables y no tenemos pues como esa condición
adecuadas en el invernadero, si no las tenemos reguladas, los cambios son muy bruscos. Sabemos que en el día puede subir hasta 45 grados y en la noche puede bajar a 19, perdón, a 9 grados, baja la temperatura en un invernadero, esto es en el oriente. Entonces el cambio de 45 a 9 es demasiado y eso genera un cambio en la planta donde ella empieza a decir, pues madre, esto no es normal, yo tengo que garantizar mi supervivencia, y ella empieza a transformar esos compuestos y ya es donde ella saca un bracito para hacer ella misma su proceso de autopolinización y así garantizar su descendencia. Cabe entender que esto es totalmente natural por las plantas. Los aguacates lo hacen también. Cogen un aguacatico, lo tiran a un lote, lo sembraron re feo, no le echaron las condiciones que era, no tiene materia orgánica. No. Él llegó, se estresó, se puso amarillo, ¿y él qué va a hacer? Pues, madre, me va a morir. No, de una vez saca flor, así sea un árbol pequeño, y de una vez se reproduce. Es algo totalmente natural en las plantas. Entonces ya vimos que es una planta macho, hay que tener mucho cuidado con esto. La hermafrodita, puede que tengamos una planta muy bonita, florando, y está así como la que vemos, la hembra, y de un momento a otro verificamos y tiene como una especie de cositas amarillas, unas florecitas. Hay que sacárselas, no dejen abrir esas florecitas, porque esas inflorescencias, esas florecitas lo que van a hacer es que te van a abrir ese polen y te van a autopolinizar. Entonces, para esos que manejan semillas regulares, estar muy pendientes y de dónde están trabajando. Y de semillas feminizadas también, dónde es el sitio y qué tipo de genéticas. Si son semillas feminizadas y están en climas muy rústicos o muy fríos, tiren a híbridos más índicos, que es lo más recomendado y lo que está ya, pues. Silencio, silencio el micrófono. No. Sí, me escuchan. Listo. ¿Cuándo y cómo cosechar? ¿Qué hacer con la flor? Listo, bueno. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo? Cuando ya nosotros tengamos nuestra planta, como la vemos en la imagen, ya desarrollada, ya vemos de que ella tiene unos tricomas, que los vamos a verificar por medio de un microscopio, o en este caso de una lupita, ¿cierto? Vamos a verificar en este caso la coloración. Cuando el tricoma se empieza a desarrollar, que es como esas glandulitas que vemos que tiene la flor, que son pegajosas, cuando ellas empiezan a desarrollar transparentes. Empieza ese proceso de maduración, que es el proceso de transformación de la flor, ella empieza a crecer, a engordar. De igual manera, esas mismas cavidades empiezan a guardar sus reservas, empiezan a hacer ese proceso de transformación de cannabinoides adentro y empieza a cambiar de coloración. En este caso la coloración se empieza a tornar una marca ya de que la planta ya está entrando en un estado adecuado de cosecha. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la planta, cuando entra en su proceso de floración, es su proceso de senescencia, o sea que la planta se empieza a morir, ¿cierto? Si la planta tiene algún contaminante, tiene algún hongo, tiene algún estrés o tiene algo, proceso de senescencia es como nosotros nos estamos muriendo y tenemos algo adentro que nos está afectando, eso se aumentó y se fue. Entonces, si la planta está enferma de algún hongo, tiene alguna cosita que de pronto vemos que está como fallando en la planta, eso se va a acelerar. Entonces, hay que tener muy en cuenta el punto de corte para no entrar con producto, con material vegetal, ya en este caso con micotoxinas, o en este caso con hongos que se puedan desarrollar en ese proceso de secado. Entonces, lo ideal es que esté siquiera al menos el 50% de los tricomas ya de una tonalidad ámbar, ¿cierto? Y de que un 30% esté en una tonalidad ya más lechosa. Eso sería pues como lo ideal. Yo corto realmente cuando ya encuentro las tonalidades ámbar en la planta, de un 50 a un 60% ámbar en ella. Me gusta mucho el efecto que me transmite y he notado que el punto de corte es óptimo. No viene ya, pues, por decirlo así, con un punto de materia seca ya ideal.
Entonces, muy bien, estemos pendientes de eso, de los tricomas, con la lupita, cómo va a estar el punto de corte y empezamos ya a hacer algo que es, o ponemos a secar, primero identifiquemos el lugar donde vamos a secar, tiene que ser un lugar aireado, si no tenemos un lugar oscuro y es un lugar con entradas de luz, pongámosle la mayor aireación que más podamos. Hay que tener una cosa en cuenta, es que si la luz le pega a la flor, en este caso en su proceso de secado, se empiezan a degradar más el tetrahidrocannabinol, o en este caso el THC, se empieza pues a degradar. Entonces lo ideal es que sea en un lugar seco, no caliente, en un lugar fresco y aireado. Entre más fresco esté y frío, mucho mejor, pero desde que tenga buenas corrientes de aire, que no se me vaya a acumular la humedad, porque volvemos a lo mismo, el tema de los hongos, o en este caso el que más afecta al cannabis, que es la botrytis, es un hongo depredador, él entra por las heridas que tenga la planta. Entonces, si tiene mucha humedad, hay esporas por ahí en el ambiente de botrytis, y vos llegas y estás podando, o sea que el cogollito tiene heridas, de una se te va a entrar ahí la botrytis. Entonces, lo ideal es lugar seco, aireado, oscuro y que sea lo más fresco posible. En mi caso, opté por adecuar un closet de bambú, le puse unas cortinitas, ¿cierto? Oscuras y unas bolsitas plásticas, le puse unas tiras, ahí pueden ver las tiritas de los cogollos, y normal, yo llego y no dejo hoja, yo trato de podar lo que más pueda de material vegetal, o sea, de las hojas. El cogollito entra lo más pelado posible, en mi caso. ¿Por qué? Trato de que no arriesgar mucho de pronto con hojas que se me vayan contaminadas, hojas que estén quemadas, hojas con heridas, y que de pronto en ese proceso de secado, como no tengo control, no le aplico aireación, solamente es con las condiciones que se generan ahí, entonces no me vaya a afectar nada. Pero si de pronto tenés esa facilidad de tener aireación, de tener un lugar adecuado, pues dejarle las hojas es mucho mejor. Eso nos garantiza de que los tricomas estén mucho más protegidos, y que salgan y que se sequen y que salgan de una mejor manera. Entonces, miren que es diferente las maneras en cómo nosotros podemos manejar ese proceso, ¿cierto? Listo. Cualquier pregunta, inquietud, la que tengan. Hola, bueno, por acá, listo, no, Cami, pues primero que todo, muchísimas gracias, no, eso ha estado genial, yo creo que aquí hemos hecho una muy buena escuela el día de hoy, hemos aprendido mucho, bastante, entonces, bueno, por acá tenemos unas preguntitas también que teníamos de la primera rondita, vamos a contestarlas y vamos aquí a ir hablando. Como les digo, si alguno tiene la pregunta por ahí, alcen la manito, un mensaje o algo, o activa el micrófono, yo le doy señal para que le pregunte a Camilo. ¿Listo? ¿Alguno por ahí? Yo le doy señal. Pueden activar el micrófono y hacer la pregunta. Hola, Joe. Hola, Susana, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida. Ahí tienes a Camilo. Gracias. Camilo, pues primero gracias por toda la información y te iba a preguntar, lo que pasa es que tengo unas plántulas que en este momento están poniendo, o sea, todo iba muy bien y empezaron a ponerse las hojitas amarillas y bueno, pues ya como dijiste anteriormente, creo que les falta pues como nutrición, pero entonces, ¿qué sería específicamente lo que debo hacer, cómo manejar el riego y todo? Y se están quedando pequeñas, entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, no, primero identificar qué sustrato utilizaste, porque al identificar el sustrato ya sabemos qué reservas nutricionales van ahí, ¿cierto? O sea, que si viene con materia orgánica o es tierrita, ahí nutricionalmente va algo. Lo otro es qué productos estabas aplicando, ¿cierto? Como para mirar de pronto cómo se pueden optimizar. Ahí si se te está poniendo amarilla la planta, hay que mirar qué tipo de sintomatología es. Yo digo que las plantas son también como lo de enfermo, como un ser humano, ¿cierto? Hay veces hay que ver el paciente para poder identificar claramente qué es lo que pueda tener. Pero hay ciertos productos que de pronto te pueden como garantizar como una cobertura. En el caso de los ácidos húmicos. Los ácidos húmicos, en este caso los ácidos húmicos de leonardita, son ácidos húmicos o es un mineral muy concentrado
en ácido húmico y fúlvico. Y esos son alimentos para los microorganismos, ¿verdad? Para que ellos coman más la materia orgánica y liberen más nutrientes. Fuera de eso, te regula el pH y te baja la salinidad. O sea, ¿cómo así? Te pone el sustrato en un ambiente totalmente orgánico o de autosostenibilidad, lo que hablamos como en un proceso de fertilización agroecológica. Ella, con ácidos húmicos, la planta empieza a hacer su mismo proceso de entrega de nutrientes. Entonces, hay que mirar muy bien esa parte, cómo la estás alimentando y cuál fue el tipo de sustrato. Listo, perfecto, muchas gracias. Vale, Susana, muchísimas gracias. Por ahí tenemos una preguntita de Mauricio Cerón. Dale, Mauricio, activa el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, Sí. Mauricio. Hola Camilo, primero agradecerte pues por este curso, está muy bueno. Yo apenas quiero comenzar a cultivar realmente y me he encontrado más que todo con problemas es con la parte de la luz. ¿Por qué? Yo tengo un patio en mi casa que normalmente le entra unas 5 a 6 horas de luz directa. Sí. Y eso que a veces pues hay nubes y pues decae un poco la luz. Entonces yo sé que tengo que complementarle con otro tipo de luminosidad, ¿verdad? Sí. Ahí mi duda cuál es. Yo quiero utilizar, por ejemplo, pues por cuestiones económicas, esas bombillas ahorradoras que uno tiene en la casa. Más o menos, ¿cuál es la potencia que yo necesito pues para, digamos, cultivar 3 plantas en cuestión de lumens, de watts? Listo. Tienes una gran ventaja que ya inicialmente pues tienes 6 horas de luz. Eso es excelente, ¿cierto? De 5 horas hacia arriba vas ganado. Y lo siguiente es utilizar bombillos de buena calidad, porque hay unos bombillos que son, por ejemplo, chinos y realmente te prenderán 15, 20 días bien la potencia y ya empiezan a bajar su calidad. Hay ciertos bombillos de 50 watts, he visto unos en Home Center, pero sí es un poquito costoso, es alrededor de 53.000 pesos, 55, algo así, pero tienen una potencia por metro cuadrado que te pueden mantener hasta alrededor de 7, 8 plantas. Yo, por ejemplo, en mi caso, en uno de los cultivos que asesoramos, tenemos alrededor de 80 clones con un solo bombillo de esto. Entonces, mira que con un bombillito de estos puedes mejorar. Si de pronto, listo, no tengo la facilidad de ese bombillo, consíguete dos bombillos de esos normales, ahorradores de 50 watts, ¿no? Que sean de 50. Si son de 20 watts hacia abajo, sí te toca entonces aumentar más el volumen, pero ya ahí sí te incrementaría mucho el costo. Entonces, sí, lo ideal es que sea un bombillo de calidad entre 50 watts a 100 watts. Listo, Muy muchas bien. gracias. Con Muy gusto. bien, muy bien. Listo, Cami. Por acá tenemos a Jesús Acevedo. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Puedes activar el micrófono. Ante todo, gracias a todos por la información. Quería saber era sobre el tratamiento para los áfidos, que sobre todo en la ciudad, a veces uno no lo puede evitar si lo ponen en el balcón. Bueno, mira, te comento. Por eso era muy importante en el tema. Hay algo que se habla a nivel agronómico que es como una pirámide de producción y es lo siguiente. La base de todo esto es un buen manejo. Pues la base a nivel de industria sería la parte administrativa, pero bueno, pongámosla aquí ya, que es el manejo. Después de que tengamos ese manejo adecuado, viene la nutrición. Y después de la nutrición, viene ya lo que es control de plagas y listo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las plantas hay veces tienen una deficiencia de nitrógenos, se vuelven más susceptibles a ataques, en este caso de chupadores, como lo son el trips, como lo es la mosca blanca, como lo es el áfido, ¿cierto? Que nos van a afectar como tal esa planta. Van a encontrar una plantica de pronto con un nivel de deficiencia y les va a saber mucho más dulce. Entonces, primero, para poder entrar a corregir ahí es identificar el sustrato, si hay que subirle más la materia orgánica, identificar las bases de los productos que estamos aplicando de crecimiento, si hay que aumentar la dosificación al suelo o si la dosificación al suelo está bien y mejor complemento en la semana con aplicaciones foliares para que la planta tenga una mejor asimilación. Ya cuando tengamos esas partes controladas y en el tema de manejo es el siguiente, o sea, es donde la tengo ubicada, que no hayan cultivos alrededor, ¿cierto? O sea, en este caso, que no hayan, por ejemplo, cultivos como por decir parques, ornamentales, ¿cierto? O que yo tengo, por ejemplo, en mi casa es que yo tengo aquí ornamentales a un lado y
Entonces me toca a mí primero hacer un proceso de retiro de esas plantas, hacerles el control a ellas, ¿cierto? Y ya ahí sí entrarás el control de cannabis. Te recomiendo en las ciudades, no sé qué ciudad nos estás hablando, pero hay productos muy buenos a base del ingrediente activo que es un alcaloide, que es el alcaloide de las fabáceas. Este producto es acaricida, es un producto que actúa muy bien con los chupadores y en este caso con los áfidos. El producto no es costoso, lo pueden encontrar pues como en el mercado tradicional, en las tiendas agropecuarias, y es alrededor, no supera los 30.000 pesos, los 250. Y este es un producto totalmente orgánico. Lo pueden hacer a base también natural, totalmente casero, pero entonces ya tienen que saber de que toda mezcla que ustedes hagan casera de repelentes, como ustedes no tienen la capacidad de darle, como le digo yo a usted, de aplicarle ciertos productos para garantizar que se guarden, ¿cierto? La estabilidad en el tiempo. Entonces, lo ideal siempre con esos productos es que lo que hagamos lo utilicemos lo más rápido posible, porque si no nos quema las planticas. Si no, entonces volvemos a lo mismo. Producto comercial, te recomiendo esa base de los extractos de las fabáceas y ten muy en cuenta el tema de manejos, de dónde estás ubicando la planta y cómo estás haciendo la nutrición. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos han llegado muchas preguntas que de pronto no vamos a alcanzar a contestarlas todas ahora, entonces vamos a hacer la siguiente temática. Vamos ahorita a trabajar otras dositas más. Vamos a recoger las preguntas, se las vamos a mandar a Camilo, ¿sí? Para que ya tú se las puedas contestar como a cada uno y puedan tener de pronto una información. Entonces se las vamos a enviar y ya por vía correo, celular, ya Camilo lo pensará para que les podamos responder a todos, porque bueno, hay bastante consulta, hay bastante por resolver y todo. ¿Listo, Cami? Listo, Vámonos con... eso, dale, Cami, dale. No, qué pena, Juan. No, todos los que estén conectados, ahí pueden ver nuestras redes sociales, pueden seguirnos, lo que es Instagram, en G-Black Agro, en Instagram, en Facebook como G-Black, Milo G-Black, o como el otro socio mío, Santiago G-Black, o pueden escribirnos al correo gerencia.gblack@gmail.com o al número de WhatsApp 314-646-3213 en la ciudad de Medellín, y con mucho gusto los atendemos. Listo. Cami, por acá te teníamos una preguntita de la primera. ¿Cuál? ¿El tiempo? ¿De quién la pregunta? Listo. Por acá tenemos una preguntita de Paula Tavera, nos está consultando. ¿Cuánto es el tiempo de secado lo que se recomienda? Listo. Bueno, eso sí Bueno, lo normal, lo ideal son de secado de 8 a 12 días. Eso es lo que normalmente se demora ese proceso de secado. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de que se hizo bien el proceso de secado? Vamos a coger una parte del cogollito, pues no el cogollo en materia vegetal, sino el palito, y vamos a quebrarlo. Si el palito de una vez quebró, traqueó, y vemos de que quebró muy brusco, pues que quebró en forma, ya está con un nivel de secado un poco alto, pero igual está bien. Entonces ya de ahí cogemos este material y nos lo vamos a llevar a un frasco de vidrio. Este frasco de vidrio lo que va a hacer que tenga buena tapa, ¿cierto? Que esté totalmente limpio, que no tenga olores, porque ahí pues va a afectarnos la flor. Pero entonces metemos la florecita y ahí lo vamos a dejar alrededor de 4 días. En esos 4 días que está en ese tarro de vidrio, le vamos a abrir a los 2 días alrededor de 5 minutos, un poco la tapa, movemos y volvemos a tapar. Y volvemos y lo llevamos a un lugar donde no le dé el sol directo, donde esté fresco y ojalá que esté oscurito también. Entonces, a partir de esos 4 días ya que pasan, como de pronto se secó tan rápido, ¿cierto? Ella va a coger otra vez humedad. Entonces, ahí hay que hacer algo, hay que sacarla. Y en mi caso, yo les recomiendo que puedan utilizar lo siguiente. Hay venden cajas de madera, en este caso de pino o de roble, ¿cierto? Y las pueden echar ahí, las planticas, los cogollos. Ahí va a ser el proceso de secado un poco más rápido, pero igual es lento y te va a sacar esa humedad de una buena manera. Si de pronto están muy, muy, muy húmedas, demasiado húmedas, tenés bastante y no, esta mierda está ya muy húmeda, y en la caja, pues, no necesitas que seque más rápido que la caja, vas a conseguir bolsas de papel de estas de empanadas grandes y ya. Echas las planticas, le haces un cerrás y lo vas a meter en un lugar fresco y seco
alrededor de 3, 4 días, ahí ya te va a salir seca y ya de ahí volvemos otra vez y lo llevamos al tarro de vidrio. Lo ideal es que se seque de una manera lenta, fresca, y que esa manera lenta y fresca nos garantice pues muy buena acumulación de cannabinoides y un buen sabor en la flor. Muy bien, Cami. Vámonos con una última preguntita y ya hacemos la temática, pues, para que tengas todo ese repertorio. Hay bastante por dialogar. Vale, a ver, Angie, por acá. ¿Cómo se hace un buen lavado de raíces? Esto es lavado de raíces. ¿Cómo se hace un buen lavado de raíces? Cami, por acá nos preguntan, a ver, ¿quién nos lo pregunta? ¿Cómo? Simona Arroyave nos pregunta por acá, ¿cómo se puede determinar qué es un buen lavado de raíces o cómo se puede hacer un buen lavado de raíces? Listo. ¿Qué determina un buen lavado de raíces? ¿Qué productos estás utilizando de entrada? ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando productos sintéticos, por ejemplo, listo, yo soy un agricultor normal, estoy utilizando el 17,6,18,2, que es abono de producción para café, o estoy utilizando urea, o estoy utilizando ciertos fertilizantes extranjeros que vienen con unos compuestos como son nitrógeno ureico o otros compuestos sintéticos. Entonces ya ahí yo tengo que entrar a final de floración, hacer un proceso diferente o no. En este caso, si nosotros trabajamos con productos totalmente orgánicos, ¿cierto? Como son enriquecimiento del sustrato, como lo son los productos, en este caso, pues, los de la marca de nosotros, ustedes lo único que necesitan para hacer ese proceso es agua. Y no es que haya una acumulación alta de nutrientes, por lo contrario, antes hay una serie de compuestos que quedan en la planta dándole mayor vitalidad. En este caso hablamos de antioxidantes que nos dan más vitalidad, en el caso de los productos de nosotros. Entonces nosotros utilizamos solamente agua para acelerar ese proceso de lixiviación y que la planta antes se acelere en ese proceso como de senescencia, y en ese proceso de lixiviación ella aumenta más la producción de compuestos. Ya cuando nosotros trabajamos con otros tipos de fertilizantes, vemos que ese lavado de raíces es más que todo por acumulaciones de sales. Y eso nos damos cuenta es cuando se seca el sustrato y se ve una capa blanca en el sustrato. ¿Qué pasa? Como estos fertilizantes son sistémicos y son tan acumulativos y tan concentrados, la planta, al estar muriendo, no tiene forma de cómo sacar esos nutrientes, ¿cierto? Porque su sistema metabólico está muy lento, porque ella se está muriendo, y entonces queda con esas reservas, y ahí es donde nos damos cuenta que cuando ya venimos y nos fumamos esas flores, son repicantes y reagrias, y se pierde o cogen un sabor que no es el de la flor, sino que es un sabor de un producto. Entonces, esa es como la diferencia entre el orgánico y el sintético. Y si ya es con los productos sintéticos, pues venden en el mercado enzimas para desdoblar este proceso, estas sales o ciertos compuestos. O si no, hermano, te toca aplicar agua prácticamente casi que 2 semanas seguidas, y eso que hay que garantizar pues de que la planta sí haya sacado ese compuesto. Listo, Cami. Cami, por acá tenemos una última preguntita de Luis Meneses. Nos está preguntando que si después de que uno cosecha una planta se puede poner a revegetar otra vez. Bueno, depende. En el sentido es de cuando usted la coseche, tienes que hacer un proceso de sellamiento de esos lugares donde usted cortó, ¿cierto? En este caso, aplicarle un cicatrizante o algo que me selle esa abertura donde yo hice el corte o la rama, ¿cierto? Corté el brazo, ahí tengo que cicatrizar. Segundo, cuántas ramificaciones dejé, en este caso, de respaldo para poder hacer ese proceso de revegetación. Todo depende mucho de la vitalidad con la que la planta haya terminado, eso es la genética y el tipo de luminosidad que estemos manejando, o sea, que tengamos muy buena luminosidad. Perfecto por acá. Bueno, no, súper bien. Yo creo que esto ha sido una mañana muy interesante. ¿Otra más, Angie? Le recordamos a Jesús Acevedo, gracias por regalar el nombre del producto para los afidos. Cami, que si les puede regalar el producto para los afidos, ¿se pronuncia? Afidos. Que se le olvidó. ¿Si puede recordar el producto? Ah, bueno, se llama extracto de las fabáceas. Listo. Perfecto. ¿Y hay alguna nos pueden escribir, diga, pues si algo nos pueden escribir ahí en las redes o en las direcciones que aparecen,
y con mucho gusto los asesoramos. Sí, ya saben todos, como indicaba Camilo, toda la asesoría se pueden conectar con las redes y toda la línea de comunicación de productos Giblab. Ahí pueden tener una mejor asesoría antes de la compra. Camilo les puede indicar todo lo que necesiten y vuelvo y les digo, anímense que esta es una muy buena oportunidad, es una muy buena terapia tener las plantas en este tiempo y qué mejor que tener lo de uno. Miren qué belleza. No, vea, esto terminan ya haciendo de esto, terminan ya con tomates, suculentas. No, ya digo que esto le da a uno mucha vitalidad y genera un espacio en el cual uno pueda como salir de esta, hay veces, realidad tan pesada en la que estamos viviendo y más estas situaciones de hoy en día. No, de antemano no, Cami, pues súper agradecido primero contigo y con Giblab por hacer parte y acompañarnos en Vive el Cannabis 2020. Es una alegría, es un tema que yo creo que estaba mucha gente esperando porque ha sido, yo creo que esta etapa se va a dedicarnos a sacar cosas que no hemos hecho. De antemano les digo a todos que vamos a hacer algo más compenetrado con Camilo, ahí les vamos a informar más adelantico para que ya hagamos un taller, un curso bien chévere para que ya vayamos de fondo en muchos temas, pero yo creo que hoy a muchos se les quitaron estereotipos, de pronto los que no han empezado vieron que no es algo del otro mundo, que como cualquier ser vivo hay que tenerle un cuidado, y más si va a ser un alimento, digamos, para uno al final. Entonces, qué rico todo este tema, todo este aprendizaje que vivimos. Vuelvo y le repito, y tienen a Giblab, lo pueden comunicar por todas las redes sociales, la comunicación. No sé, algo más, Cami, que nos digas acá para la gente. Oh, que quitemos el miedo, que esto no nos come, esta planta no come, esta no es la planta de Mario. Esta sí está bien y no, hay que empezar a cultivar y realmente empezar a darnos cuenta. Cuando autocultivamos nos damos cuenta del error que habíamos cometido por tantos años y creo que es el momento de empezar a darle al cuerpo lo que se merece, que es el bienestar que día a día queremos todos. No, listo, súper Camilo. Bueno, de antemano entonces de nuevo muchísimas gracias a Cami y a Giblab, a todos los que estuvieron asistiendo el día de hoy. Seguimos en Vive el Cannabis 2020, esto continúa. Ya saben que a las 5 de la tarde tenemos la charla de generalidades químicas del cannabis. Nos va a estar acompañando Carlos Ospina. Vamos a hablar de toda esa parte de la planta, lo que nos incluye en su parte química, su composición. Y va a ser una charla muy interesante. Vamos a tener al ingeniero Carlos Ospina. Nos va a comentar toda esa parte de la generalidad química del cannabis. Y por la noche, les voy a dar comento, tenemos música para volar. Va a ser esta sesión en Vive el Cannabis 2020. Vamos a tener esta noche a DJ Sensi tocándonos ritmos del Sound System para que conozcan este ritmo tan increíble. Vamos a tener el dub, el step, el reggae, entonces todos conectados 9:30 a través de nuestras redes. Vamos a tener música para volar. Entonces, de antemano a todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y no se olviden, péguense www.laguia420.com en las Vive el Cannabis, está toda la programación. Mañana también tenemos otro tema, me pareció que es la parte de nutrición. O sea que ya hoy vimos con Camilo todo desde la siembra, tenemos nuestras matas, tenemos nuestras plantitas creciendo, ahora viene la parte de nutrición. Entonces, bueno, de antemano a todos, muchísimas gracias, Cami. Un abrazo grande, mi hermanazo. No, a ustedes, a la guía, Juan, Angie, muchas gracias a ustedes y excelente proyecto. Que viva la marihuana. Listo, súper. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias por hacer parte de Vive el Cannabis. Los esperamos a las 5 en la charla de Generalidades Químicas y conectados hasta el 2 de mayo en esta transmisión de Vive el Cannabis 2020 a todos. Muchas gracias.